demain le business passe devant le sportif, le football n'existera plus. Eu acho que a mídia é importante, muito importante. Para mim foi muito importante, porque se não fosse a mídia, talvez eu não fosse conhecido. El Flaco Cruyff dijo, si tú cuando eres pequeño juegas muy bien al fútbol, vas a ser jugador de primera división. Si además de jugarlo muy bien lo entiendes al juego, podrás llegar a ser internacional. Si tú lo juegas muy mal, serás un jugador de segunda línea. Y si no sabes jugar nada al fútbol, seguramente serás periodista. É muito frustrante você ouvir um europeu narrar um gol, entendeu? O momento culminante de um gol. Eu acho que isso reflete exatamente o grito da multidão, porque a multidão não grita gol, a multidão não grita gol, no fundo é porque o gol não precisa acabar nunca. Colombia campeón de América, Colombia campeón continental, Colombia campeón continental. Mi patria querida, Colombia, y se escribe con letras de oro el nombre de Colombia en el concierto mundial del fútbol. Hoy, medios de comunicación. Brasil contra Francia. La final de la Copa del Mundo de 1998. Para Aimé Jacquet, el director técnico francés, la satisfacción de ganar la Copa del Mundo fue obvia, pero renunció de inmediato. No estaba de humor para prestarse al juego de la prensa que lo había atacado constantemente. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Très bien, Aimé. Francia tiene el periódico deportivo de mayor continuidad en el mundo. L'Équipe comenzó a circular en 1903 y es posiblemente la voz más fuerte de Francia. C'est vrai, tout à fait logique que la critique doit être présente. Et je dirais même qu'elle est indispensable. Parce que la critique permet la progression. Où je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'elle attaque l'homme. Jacquet soportó un aluvión de críticas en el periodo previo a la Copa del Mundo, particularmente de la prensa parisina que retrataba al director técnico, hijo de un carnicero rural, como un pueblerino inepto. A menudo el éxito de los jugadores puede depender de lo populares que son con la prensa. Los periódicos pueden influir en la atracción del público. Well, I certainly was the first one who got into the commercial side of it. Because footballers had never been used, yet they just kicked the ball around. I started selling everything. You know, from aftershave to eggs to oranges, clothes, chewing gum, you name it, and I was advertising it. I was earning more off the pitch than I was on it. You know, I was the swinging 60s, and I was part of it. Como estrella, George se vio cada vez más presionado, según algunos demasiado expuesto a las cámaras fuera del campo. Asociada a un creciente problema de alcohol, su carrera futbolística se derrumbó. Best fue fuente de mucha especulación entre los medios de comunicación británicos. You think they'd check before they actually put it out or call anyone. It's not too difficult to get hold of me and ask me if I'm dead or not. They can make anything up and say anything they want about anybody. They did it more to me than anybody because I'm easy fodder for them, I suppose, and they still do it. And they still follow me around. Since I stopped drinking, they follow me hoping I'm going to fall down and get a photograph of me being picked up out of the gutter, but they'll have a long wait.
Una estrella del fútbol que terminó en una alcantarilla fue el legendario futbolista brasileño Garrincha. Ele era um herói nacional brasileiro, né? E o fim da vida dele foi um fim da vida muito doloroso, muito doloroso. Ele estava muito mal aqui num subúrbio do Rio de Janeiro, ele estava quase que abandonado, né? E um dia um jornalista viu ele deitado na sarjeta, na rua, às 9 horas da manhã. Muchos aún consideran a Garrincha como el mejor jugador en la historia de Sudamérica. Puede parecer sorprendente cuando su nombre figura detrás de otros mucho más publicitados. Agora, o Garrincha, ele desbaratava todo e qualquer sistema tático. O Didi dizia assim, se a gente tiver algum aperto, joga a bola lá para o Mané, como ele era chamado, que ele resolve o problema. E ele resolvia. Ele resolvia. Eu digo com toda sinceridade, ele só não é tão popular mundialmente como o Pelé, porque a mídia não trabalhou o Garrincha como trabalhou o Pelé. Eu nunca tive problema, graças a Deus eu nunca tive problema, porque eu acho que é importante, que é o que leva, né, a mensagem ao povo. Pelé, un genio indiscutido en el campo, se mostró igualmente atinado fuera de él. Los medios de comunicación estaban felices y aún lo están de promover a Pelé, a diferencia del desafortunado Garrincha. Si Pelé es un nombre que los medios de comunicación se sienten felices de mantener arriba del pedestal, hay otro jugador que los medios se empeñan en bajar de él. Se está produciendo aquí, nos siguen tirando agua, nosotros no vamos a movernos. Maradona siempre reaccionó contra los medios de una manera inestable. Cuando la prensa rodeó su casa, les arrojó agua con una manguera. No satisfecho con empaparlos, Diego les disparó con un arma. El arma era un rifle de aire comprimido. Muy mal, muy mal. Yo no he sido amigo de nadie, nunca pedí una nota, nunca. Pero porque creo que si no existiéramos los jugadores de fútbol, no existirían los narradores bárbaros que ganan fortuna. Está bien que ganen. Los medios europeos condenaron su adicción, pero en América del Sur, la prensa no solo perdonó a la estrella caída, sino que además lo justifica. Despacito por las piedras, porque el que está dopado, el que está drogado, es el negocio del fútbol. Y cuando se obliga a un jugador a jugar cada 2 días, cada 3 días, se le está imponiendo un ritmo que ni los caballos de carrera pueden soportar. Los medios siempre colocaron a Maradona en el centro del escenario y él siempre demostró ser más que competente en su actuación. El grave problema de Maradona ha sido que él no puede reaccionar porque no puede sentirse como un ex jugador de fútbol. Al no ser perfecto, el genio del fútbol es una fuente inagotable de historias y es condenado como modelo a imitar. O sea que la droga existe en todas partes del mundo y nosotros le estamos haciendo una propaganda bárbara. Porque yo soy, por ahí, el mal ejemplo para que los chicos lo tomen. Pero yo no quiero ser ejemplo de nadie. Por reflejo, por ahí lo soy. Maradona fue una vez venerado en Italia, pero los periódicos necesitan historias. El principal periódico deportivo de Italia, la Gazzetta dello Sport, apareció por primera vez en 1896. Hacia fines del siglo XX había cientos de publicaciones dedicadas al fútbol en todo el mundo, más medios de comunicación, más competencia para los lectores, más centímetros de columna que llenar. Acontece que a vida privada chega a entrar muitas vezes, né? As pessoas querem saber da vida privada do jogador, da personalidade.
gab schon einige Geschichten in Deutschland, die frei erfunden waren und die einem sehr wehgetan haben. Und es war nicht einfach, damit umzugehen, vor allem weil natürlich die Familie irgendwo in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich habe auch Prozesse geführt gegen Boulevardpresse. Und das war natürlich dann so, dass ja, jeder Schritt gegen die es noch verschlimmert hat. Und deswegen bin ich eigentlich heute froh, dass ich absolut im Hintergrund leben kann. You won't be able to stop headline makers because that's what the media is about. The papers today are beat, you know, they're knackered now with instant news and television, internet, all that. So they have to create a sensationalism in their journalism. And it's absolute nonsense, it really is. I mean, you just cannot believe what you see reading the newspapers today. El Glasgow Evening News de Escocia publicó en 1878 el primer periódico deportivo. El desarrollo rápido del fútbol competitivo dio nacimiento a la creciente rivalidad entre los periodistas de prensa escoceses. Allá por 1911, estas fueron las primeras imágenes de periodistas captadas en una película. Los medios se convertirían en un factor importante para mantener la atención del público en el juego. Aún en los primeros días se hacían grandes esfuerzos para presentar primero los últimos resultados. And probably the last personal contact between the laptop and pigeons. Because when I was a very young reporter, I worked with a very old reporter, a man called Sandy Adamson, who in his youth had covered 3 Open Championships and 2 Scottish Cup finals using pigeons. And the stories about the pigeons are legion. The classic story is that you go along to the match with your assistant, who is the assistant pigeon controller, and you write your piece, and you handed it to him, and it was put into the little cylinder and attached to the leg, and then thrown up into the air, followed by a strangled shout of "Hearts have equalized." Cuando el cine se desarrolló a fines del siglo XIX, los empresarios advirtieron inmediatamente una oportunidad de hacer dinero. Moving pictures really start not on a screen as we would expect, but as in effectively pay-per-view. They were first shown in 1894 in a box-like contraption called a kinetoscope. You put a coin in and you'd see about 1 minute of usually a boxing round. The earliest football footage that survives from late in 1897 was taken by a French company called Lumiere. It was filmed in London. We don't know who the team was, possibly it's Woolwich Arsenal. You're watching very much a staged event. For the curiosity of audiences who probably knew nothing about football at all, it's just a strange thing that the English did. A principios del 1900, 2 ingleses, Mitchell y Kenyon, rodaron una película con fines comerciales. Filmaron a los obreros que abandonaban los muelles y las fábricas en el norte de Inglaterra y los encuentros locales de fútbol. Mitchell y Kenyon estaban mucho más interesados en filmar al público, aunque alguna acción del juego fue rodada. Este es Newcastle contra Liverpool en 1905. La razón por la que se filmaba más al público era que después del encuentro la gente pagaba para ver las proyecciones en auditorios en las ferias locales con la esperanza de verse a sí mismos en la pantalla. It's worth knowing that films weren't shown in cinemas until about 1908, 1909. Before then, films were shown in variety theatres, converted shops, and particularly fairgrounds. Had what were called bioscopes. These were giant auditoria who hold 1,000 people or more, where a lot of people saw their first film, and where the idea of cinema really developed. Una película de la final de la Copa fue pronto una atracción popular para estos nuevos cinematógrafos. La final de 1912 entre Barnsley y West Bromwich fue filmada en gran detalle. Al principio, la relación entre el fútbol y las películas fue un mutuo beneficio. El fútbol ganaba una difusión nacional y los cines tenían garantizada la sala llena. Pero pronto el fútbol comenzó a darse cuenta de la magnitud de ese valor. La venta de derechos se convirtió en una cuestión importante.
In the 1920s, though, the newsreels take over. They've discovered their form and they've become part of every cinema program. You've got people going in their millions to cinema. La primera final de la Copa Inglesa en Wembley en 1923 suscitó gran interés en los medios. La Asociación Inglesa de Fútbol vendió la exclusividad de los derechos a una de las compañías por $1.400. Eso obligaba a los otros a esconder las cámaras para poder filmar. Eran muy comunes imágenes furtivas como esta. The 36 was notorious because Wembley Stadium demanded £2,000 for the rights, and the newsreels for once acted in accord and refused to pay that money. It's no good trying to get inside. Stop that man, he's got a camera. Thanks for trying, Sydney. So they all hired aeroplanes and autogyros and filmed the game from the air. Ridiculous coverage. Both goals were in peril in the early stages of the game. Arsenal attacking through Bastin, James and Hume. You can easily pick out James, he's the tall one in shorts. Las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928 estuvieron bien cubiertas por la prensa europea. Fue el primer torneo de fútbol filmado en detalle. Todos los encuentros estuvieron cubiertos con más de una cámara. Ninguno de los encuentros de fútbol apareció en la película oficial de los Juegos. El torneo estuvo dominado por Argentina y el finalmente vencedor Uruguay. Pero los seguidores en casa no tenían mucha idea de lo que ocurría. La cobertura de los medios necesitaba algunos días para llegar. No hubo público más apasionado por el fútbol que el italiano. Dado que filmar un encuentro a veces significaba que transcurrirían semanas antes de que las películas editadas estuvieran listas para ser proyectadas, el público dependía de los periódicos para tener información. Vittorio Pozzo, el director técnico del equipo italiano que ganó la Copa del Mundo de 1934 y 1938, era por profesión periodista de fútbol. Era contemporaneamente giornalista e commissario unico. Quando nel 29 viene nominato commissario unico e resta giornalista, naturalmente nasce l'invidia di tanti altri colleghi giornalisti, i quali dicono, come primo sospetto, favorirà il suo giornale. En la Copa del Mundo de Italia de 1934, 275 periodistas representando a periódicos de 29 países fueron enviados a cubrir el evento. De 1930 en adelante, las publicaciones dedicadas al fútbol se diseminaron por todo el mundo. Al mismo tiempo en Alemania, Adolf Hitler pronto reconoció la importancia de la televisión como herramienta de propaganda. El encuentro entre Alemania e Italia de 1936 fue el primer encuentro de fútbol televisado. Sin embargo, no fue transmitido en vivo, sino que filmado y luego reproducido en las pantallas de televisión una vez procesado. El juego era una atracción. Italia también se convirtió en el primer país en televisar su campeonato de liga en la década del 50. La cadena de televisión estatal RAI gozaba del monopolio sobre la cobertura del fútbol bajo el amparo de la ley italiana. Este completo dominio duraría hasta los 80, pero el colorido deporte transmitido en blanco y negro tenía sus problemas para los telespectadores. Hoy día hay un aparatito de televisión y vos conocés a todos los equipos. Nosotros no le conocíamos ni el color de la camiseta a las selecciones nacionales de otros países. La inmensidad de América del Sur significó que la radio desempeñara un importante papel en la cobertura del fútbol. Los juegos eran transmitidos por radio mucho antes de ser vistos en la televisión o en los noticieros de actualidades.
A menudo había una gran disparidad entre lo que los oyentes oían y lo que veían con posterioridad. O rádio teve uma importância decisiva para a popularização do futebol. Porque o rádio ele tem sobre a televisão a capacidade de excitar a imaginação do povo. Então nós tivemos narradores e eles conseguiam transformar uma partida de futebol mal jogada num extraordinário espetáculo artístico. Algunos encuentros parecían siempre más que un solo juego de fútbol. El primer enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue en 1951 en Buenos Aires. Inglaterra perdió y luego alegó haber jugado con un equipo de segunda categoría. Las relaciones entre ambos países se deterioraron desde entonces. La famosa referencia de Alf Ramsey a los argentinos como animales después de la Copa del Mundo de 1966 fue un comentario realizado en la vehemencia del momento en una estación de radio local. Los periódicos de ambos lados pronto se aprovecharon de esto. En Inglaterra los argentinos eran animales. En Argentina los ingleses eran tramposos, cuestionando la predisposición del árbitro hacia el equipo local. Absolute nonsense. They were beaten, and they beat themselves in a way. Nothing to do with referees. Ratin, and he's a good pal of mine. I see him regularly, and I always say the same thing. You know, you're a silly lad. You know, you can't argue with referees incessantly. They won't have it. El capitán argentino Ratín fue expulsado del campo de juego. Para los medios ingleses era un villano. Para los argentinos un héroe. Ratín, por supuesto, no guarda ningún rencor. El inglés es un tipo muy especial. A mí me gustaría, yo si tendría medios, yo cada vez que voy a Europa, que cada año o 2 años voy, me hago una carrera, un rápido a Londres, me camino a Londres, un admirador del inglés. Una audiencia de 400 millones de telespectadores para la Copa del Mundo de 1966 inspiró la creación de una liga profesional en los Estados Unidos. A fines de la década de 1970, la Liga de Fútbol estadounidense atrajo a estrellas de todo el mundo. Teve, por exemplo, 10 anos, né, de 75 a 85, foi maravilhoso. Eu acho que o grande erro do dirigente, né, da Liga norte-americana na época, o grande erro foi não respeitar a televisão e a imprensa, a mídia. De hecho, la Liga estadounidense hizo todo lo que estaba a su alcance para ganarse a los reticentes medios de comunicación. Our games had to be stopped for 60 seconds for the insertion of commercials. The referee was fixed up with an earplug from the TV guy on the sideline, and would, at corner kicks or goal kicks or injured player or whatever, would make sure that it took 60 seconds for the game to restart. A pesar de los esfuerzos, el arreglo de la Liga estadounidense con la televisión fracasó después del primer año. The Daily News needed someone to cover the Cosmos soccer team, which was the team of Pelé and Beckenbauer, and I was sort of the newest person on the staff, the one with the least seniority, and they said, right, this is your assignment. You're going to be covering the soccer team. To the rest of the world, covering a team that had both Pelé and Beckenbauer on it would be a dream assignment. To most American journalists, it was just that foreign sport that nobody wanted to be bothered with. Ruth is a contract called for $80,000 for 2 years. That's to be agreed upon. Will you kindly sign it? Yes, sir, Colonel. La rápida expansión de la cadena de Radio Princeton en la década del 20 creó una era de oro de los máximos ídolos estadounidenses como Babe Ruth. Soccer doesn't develop heroes. It's all about heroes. Baseball has its heroes. Football has its heroes. College football has its heroes. Well, I'm going out now and try to make another one for you. There are already well-established hero-making mechanisms and heroine-making mechanisms in America now. There's more than enough. Soccer right now is a niche and will remain that way. Precisamente cuando la Liga estadounidense comenzaba a decaer, Argentina 78 fue el gran espectáculo fomentado por los medios.
La necesidad global de fútbol en su más alto nivel llevó el centro de atención nuevamente a Sudamérica. Las imágenes a color fueron transmitidas a todo el mundo mostrando las marcas de los nuevos socios patrocinantes de la FIFA. El gobierno militar en Argentina no reparó en gastos en la construcción de una moderna planta de transmisión vía satélite. Sin embargo, en la Argentina todos los televisores seguían siendo en blanco y negro. En el 78 el Mundial contribuyó al buen ambiente que había para el gobierno militar, ¿no es cierto? O sea, le ayudó políticamente. En Argentina, los italianos ganaron el elogio de los medios a pesar de haber perdido su lugar en la final frente a Holanda. Pero en la Copa del Mundo de 1982 en España, la presión de los medios italianos fue tan grande que el equipo decidió dejar de hablarles por completo. Ci trovammo a dover fare quell'ora di conferenza stampa con i giornali, a difenderci, a pensare cosa dire, a giustificare le prestazioni. Ora si è deciso, la squadra dice no, andiamo in campo, giochiamo, vediamo cosa siamo capaci di fare in campo e poi ci giudicherete di quello che facciamo in campo. Si fracasaban, la prensa estaría sobre ellos como una manada de lobos. Si triunfaban, no serían presionados, al menos durante ese lapso. Ci avrebbero sicuramente distrutto da un punto di vista morale, però abbiamo corso sto rischio. Non per questo, perché siamo stati poi, abbiamo vinto il mondiale, però ci ha comunque consentito di vivere un periodo di un mese totalmente tranquilli, lontano dai riflettori e dalle luci della rivale. Al principio de ese año, las relaciones entre Argentina e Inglaterra llegaron a su peor momento. El reclamo de Argentina por las Malvinas fue considerado una invasión al territorio británico. Inglaterra ganó la guerra de un mes, aunque naturalmente Argentina fue reticente a darse por vencida. El más popular periódico de Inglaterra, The Sun, siguió el conflicto con un entusiasmo patriótico. 4 años después, los dos países se enfrentaron en cuartos de final en la Copa del Mundo de México. Los medios ingleses lo vieron como otra batalla. En Argentina, la oportunidad de saldar viejas cuentas. Los medios de comunicación enfocaron el partido como una especie de revancha de la guerra de las Malvinas. Y claro, se hace muy difícil sustraerse a ese ambiente tan generalizado, hacía que Inglaterra fuera algo más que un rival deportivo. En la cancha eso no se piensa, en absoluto. Cuando te hacen la pregunta a los periodistas, vos decís... Y si fue más que un partido, nosotros nos dimos cuenta. Los que dijeron que nosotros dijimos o pensamos o metimos la guerra de las Malvinas con ese partido, yo no escuché a nadie en el vestuario, yo no lo hablé con nadie. La televisión desempeñó un papel fundamental en la Copa del Mundo de 1986. Fijó el horario de los partidos para poder llegar a la mayor audiencia en todo el mundo.
Algunos equipos se vieron forzados a jugar en condiciones extremas. La televisión había puesto sus condiciones, que se jugara a las 12, al mediodía, en la Ciudad de México además, con una altitud de 2.500 metros y además con unos índices de smog muy pero muy altos. Aquello era inhumano, o sea, se vendía al mundo entero un mal producto futbolístico. Yo entiendo que al juego hay que cuidarlo, hay que defenderlo de las agresiones de la comercialización. La televisión estuvo nuevamente bajo la lupa. El Estadio Azteca, centro de la Copa del Mundo de 1986, era propiedad de Televisa, la empresa de medios que controlaba al fútbol mexicano. Era lo único que había. Y como era lo único que había, pues lo controlaba porque era el poder único que existía. Ahora ya no es solo Televisa, ahora ya hay otros poderes, entonces hay competición. Guillermo Cañedo, quien manejaba el fútbol para Televisa, era también uno de los vicepresidentes de la FIFA. Cuando Colombia retiró su candidatura como sede de la Copa del Mundo de 1986, los Estados Unidos, Canadá y México se ofrecieron para hacerse cargo. La presentación de los Estados Unidos fue conducida por el peso pesado de la política Henry Kissinger. Avalanche no ocultó su amistad con Cañedo o con el propietario de Televisa, Emilio Azcárraga. Después de la Copa del Mundo de 1982, regresó a Brasil en un jet privado, propiedad de Televisa, lo que dio lugar a especulaciones. Do you think Avalanche says, listen, we're only going to vote for you to have the World Cup here if you fly me home in your private jet? No, there was a warm expression. I mean, Emilio Azcárraga, whose plane it was a very, very nice man, very competent, really looked out for the well-being at that point of the president. Como presidente en 1974, Avalanche hizo de la comercialización de la FIFA una prioridad. La televisión era imperativa en sus planes. Je félicite les compagnies de télévision pour leur travail et autour du football dans tout le monde, par les contrats, par tout ce qui se fait direct et indirectement, il y a une somme qui se produit et qui se déplace, qui représente 250 miljarder de dollar. Av vad som hände i det här sammanhanget med att Mexiko 2 gånger i rad nästan fick världsmästerskapet och andra engagemang, det är företeelser som jag inte vill uttala mig om. Magnate de los medios y político, Silvio Berlusconi es el ícono del fútbol moderno. Berlusconi rompe el dominio de la emisora estatal RAI, adquiriendo una cadena de televisoras regionales. En 1986 también adquirió los derechos de televisión cuando compró el Milan, uno de los grandes clubes en el mundo del fútbol. Entonces comenzó a limpiar los escombros de la mala administración de sus predecesores, cuya corrupción dejó al Milan avergonzado y relegado. Berlusconi quería que el club reflejara su propia imagen de éxito y excelencia. L'arrivo di Berlusconi è stato fondamentale perché prese il Milan in situazioni non belle e lo porta a grandi livelli perché lui è un grande imprenditore, un grande manager, un presidente molto ambizioso e ha dimostrato subito di portare nel Milan grande qualità, grandi giocatori, di riuscire a portare nel calcio anche delle idee nuove, perché voleva un calcio che divertiva la gente. El Milan representaba menos del 1% de la facturación de Berlusconi en los medios de comunicación, pero fue una plataforma útil. Con el fútbol y los medios era segura la exposición pública. Cuando se postuló con total éxito al puesto de primer ministro en 1994, adoptó el lema del fútbol, Forza Italia, como mote de su partido. En un país gobernado por el propietario de un club de fútbol, tal fervor era poco probable que menguara. C'è un paese che ti segue, quindi giornalisti sportivi scrivono di calcio, ma poi ci sono anche giornalisti non sportivi che durante il mondiale parlano di calcio, ci sono uomini politici,
Diciamo, essendo un argomento molto attuale, tutti parlano di quello. Berlusconi estableció un ejemplo a seguir para el resto de Europa. En Inglaterra, el fútbol fue transformado por la llegada en 1992 de la televisión satelital. Sky Television sabía exactamente qué necesitaba para tener éxito. It was obvious to a blind rat that the top three sports in Britain are football, football and football. Pero obtener los derechos de televisación de la Premier League no era simple. El presidente del Tottenham Hotspur, Alan Sugar, era también propietario de la compañía que fabricaba las antenas parabólicas para Sky. Declaró un conflicto de intereses, pero se le permitió votar. Mientras los presidentes de clubes consideraban las ofertas, Sugar, quien creía que la fecha tope para las ofertas había expirado, hizo una llamada a Sky advirtiéndoles que sus rivales, ITV, habían efectuado una oferta posterior corregida. Sky entonces ofreció $42 millones más que ITV. That happens in every sports right negotiation I've ever known of. What's going on, phone calls and this, that, and the next thing. It's no different. But because in the past it hadn't happened because of the gentlemanly agreement between the BBC and ITV, for the press it was shock horror. What's going on here? It's a bit like a John le Carré novel, isn't it? More twists and turns. Well, that happens all the time. La programación de Sky no podía haber sido mejor. La década del 80 había sido difícil para el fútbol inglés. La inyección masiva de dinero revitalizó el juego. Los clubes ahora podían encarar nuevos estadios y recibir a grandes jugadores extranjeros. Sky Sports no solo gastó una fortuna en derechos, sino que también elevó la calidad de la cobertura deportiva. Con el aluvión del dinero de la televisión, los honorarios de los jugadores también se dispararon. En 1996, Alan Shearer fue transferido a Newcastle por el récord mundial de $21 millones. I think the whole game really has changed. The obvious change is the finance in football now. It's gone absolutely crazy. Nowadays, then the money is ridiculous. Not only that players get paid, but also transfer fees. They've gone through the roof as well. Commentate, perhaps. Absolutely. Be a cameraman. That'd be great. Men då ska samtliga vara representerade. Då ska majoriteten ska man ta hänsyn till och inte ett litet fåtal. För då har vi samma sak bland klubbarna. Vi kan inte bara lyssna till G14 när det finns 6800 klubbar till som har en helt annan situation. Och media, tidningar och television och så vidare, de koncentrerar ju all uppmärksamhet på den absoluta toppen. Det andra är inte intressant. ¿Y qué hay de los seguidores? Los boletos para la Premier League aumentaron un 300% en los últimos 5 años. Algunos aseveran que los precios de las localidades fueron establecidos fuera del ámbito del juego. I used to be able to buy a pint for about 80p down at my local. I used to buy a pork pie for 50p. My local cinema, it cost me about £3 a ticket. Every time ticket prices go up, you hear the wail coming from the Bleeding Hearts. Oh, God, what about the Halton Lane? They can't afford it. Well, everything's going up. I'm sorry. You can't expect to have the best unless you're prepared to pay for it. Como negocio, el Manchester United está en una liga propia. La comercialización global produce millones de ingresos. Su antiguo Trafford Ground alberga 70.000 personas, pero el club tiene 50 millones de seguidores en todo el mundo, 20 millones en Asia, por lo que en la pretemporada el United hace una gira por ese continente. El club puede ganar grandes sumas por contratos con sus socios comerciales como Nike. El club también unió fuerzas con los Yankees de Nueva York para explotar oportunidades de comercialización en los Estados Unidos. En 1999, el dueño de Sky, Rupert Murdoch, intentó comprar el Manchester United y fracasó. Como Berlusconi, los magnates de los medios vieron el valor de controlar el producto en el que había invertido grandes sumas.
Pero los seguidores son recelosos del poder que los clubes de fútbol estaban cediendo, pues consideran que la selección del equipo y la administración podrían ser manipulados. El Manchester United ahora tiene su propia estación de televisión. El club apunta a transmitir sus encuentros locales sobre la base de tarifas globales. Con los derechos internacionales que valen más de 85 millones de dólares, es un mercado del que los clubes tienen sumo interés de apoderarse. En 1992, el año en el que Sky se hizo cargo del fútbol inglés, Japón comenzó una nueva liga profesional. Los medios japoneses efectuaron un cambio refrescante en muchas estrellas internacionales que compraron para ayudar a la liga a comenzar con el pie derecho. Tem grande cortesia, tem grande disciplina e procuram sempre falar sobre o espetáculo, né? Valorizar o espetáculo. Una de las compañías de comercialización más importantes de Japón supervisó la mayor campaña en la historia del país con el lanzamiento de la Liga Japonesa. Tanto los medios de comunicación como los aficionados abrazaron con entusiasmo la nueva creación. El año anterior al lanzamiento de la Liga Japonesa, las ventas de productos relacionados superaron los 22 millones de dólares, pero en 1998 decayó a solo 2,5 millones. J リーグがスタートした当初の人気っていうのはやっぱりブームだったと思うんですね。でブームっていうのはわっと来てその後やっぱり落ちるものだったと思うんです。で、その当時日本人って目新しいもの好きなんですよ。で、それは他の国の人もそうかもしれないけど、なんかやっぱり何か新しいものがある、なんだろうって言うんで、バーッと盛り上がってるところに自分も入っていきたい、なんかお祭りみたいに楽しそうだからちょっと言ってこうやって覗いてみる。Japón y Corea del Sur gastaron 100 millones de dólares en su postulación como sede de la Copa del Mundo del 2002. Aunque las modas cambian en Japón, el primer mundial del siglo XXI hace que los medios tengan interés en mantener con vida a la liga japonesa. Los derechos para las Copas del Mundo del 2002 y del 2006 fueron comprados por más de 1.500 millones de dólares por el coloso alemán de los medios, Leo Kirch. Se les pidió a las transmisoras pagar 10 veces más de lo que pagaron por Francia 98. En África no existe mayor pasión que el fútbol. Pero las increíbles sumas generadas por la revolución de la televisión están muy lejos de materializarse aquí. El continente sigue proveyendo a Europa con algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero sin un flujo constante de ingresos por parte de la televisión, las ligas locales siguen sin desarrollarse. Football, it is a brand. And to sell your brand, you have to organize it, prepare it, make it look nice. And then a bit of marketing, you sell it. That's where the Europeans have more money and we in Africa, we don't have money. Simply because we are not organized. Los africanos creen que las posibilidades de ser sede de una Copa del Mundo son pocas hasta que demuestren tener la infraestructura para recibirla, lo que incluye los medios para transmitir imágenes de televisión a todo el mundo. Generalmente, la inyección masiva de dinero suministrado por los medios ha sido beneficiosa para el fútbol, pero con una mayor exposición, los índices de audiencia están bajando. Le football, à l'heure actuelle, est en danger. Le football mondial, européen, est en danger. Il ne faut pas que le business l'emporte sur le sportif. C'est vrai que le football est business, ok, heureusement, puisqu'il propulse et attire les sponsors, qui sont les bienvenus, bien sûr. Ça donne la possibilité d'avoir des projets financiers énormes, mais il ne faut pas que le sportif soit battu. Los medios de comunicación fueron un instrumento para hacer del fútbol el deporte preferido en el mundo. Pero,
¿No debería haber un límite en el poder de los medios de comunicación sobre este hermoso juego? El fútbol profesional es muy feroz en sus exigencias. Aunque a veces pague mucho, es muy, pero muy feroz. Y a veces me hace recordar aquella frase de Winston Churchill, cuando un periodista le preguntó cómo había llegado con tan buena salud a los 90 años de edad. Y don Winston Churchill contestó: el deporte, jamás lo practiqué.